¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio donde invitamos a diferentes personas que están vinculadas al mundo de la narrativa, tanto en los géneros fantásticos, puede ser cómics, novelas, cortometrajes, diferentes narrativas, bueno, y también el mundo, gente que está vinculada a este mundo desde la perspectiva de entregar contenido, de fomentar el consumir estas diferentes temáticas. En esta oportunidad tengo a un invitado muy especial porque es un chileno de exportación, un chileno que se ha ido haciendo carrera a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, con su trabajo para diferentes casas editoriales vinculadas con el mundo de los cómics. Me refiero a Alan Robinson, que está presente con nosotros acá. Bienvenido a Mundos Paralelos. Eh, Primero que todo, felicitarte por tu trabajo. Ya llevas bastantes años en este tema del mundo del cómic. Eh, y para partir me gustaría que nos contaras precisamente ¿cuándo nace esta inquietud de tu parte por trabajar en el mundo del cómic? ¿Siempre estuviste con esta idea? Porque tú de formación eres diseñador gráfico, estudiaste en la Universidad del Biobío, pero ¿siempre fue con esa meta o es algo que se fue cultivando de a poco? Mira, yo a los 14 años más o menos me decidí a ser dibujante. Siempre me gustaron los cómics de chico, me llamó la atención. Bueno, en la época que yo era niño, no había muchas cosas con las que como con entretenerse como ahora que hay videojuegos masivos o el internet mismo. Entonces, claro, de chico me gustó mucho la historieta, me gustaron mucho los cómics, los superhéroes y todo eso. Y a los 14 años yo me decidí a ser dibujante. Entonces, claro, estuve en la enseñanza media dibujando, o sea, todo de chico. Yo de que tengo memoria dibujo, nunca dejé de dibujar. Yeah. Eh, y claro, cuando me decidí a ser dibujante ya me empecé empecé a estudiar cómic con más intensidad. Entonces empecé a dibujar mucho más. eh, y claro, estudié diseño gráfico como una manera de aprender temas de comunicación y era como el diseño en ese tiempo era como lo más cercano que yo tenía a los cómics. Yo sabía que algunos dibujantes eran diseñadores gráficos y todo eso. Entonces, claro, estudié diseño, pero siempre con la idea de terminar diseño y seguir dibujando cómics. Claro, el Yeah. diseño me gusta mucho, aprendí muchísimo en la universidad, pero siempre mi meta era dibujar cómics para extranjeros o para Estados Unidos. O sea, yo de hecho tenía la idea de irme a Estados Unidos a vivir porque pensaba que era la única forma de trabajar dibujando cómics en una oficina, allá en Marvel o DC, donde sea. Eh, Pensaba que físicamente había que estar dibujando, o sea, allá en Estados Unidos. Pero Yeah. después, claro, a medida que fui estudiando y fui conociendo otros dibujantes, me di cuenta que había dibujantes españoles, italianos, franceses, no sé, brasileños, que vivían en su país y que trabajaban en Estados Unidos. Entonces, después, bueno, con el tema de internet y todo, se hizo mucho más fácil todo, así que eh, pero como te digo, siempre fue como a mi norte, o sea, como a los 13, 14 años más o menos yo me decidí y nunca lo perdí. Eh, Trabajé en ilustración y cosas así, pero siempre el cómic era mi, mi Y futuro. tú, cuando te diste cuenta de que no era necesario irse a Estados Unidos, fue una vez que ya comenzaste a producir para ellos. ¿Cómo entraste de alguna manera ahí? Yo sé que tus primeros trabajos que conocías años atrás, me acuerdo que te estaban vinculados con Star Wars. No sé si fue eso lo primero o antes hubo otra historia con las editoriales de allá. Eh, Me di cuenta de que no tenía que irme más o menos cuando estaba terminando la U, que fue como el 2006 más o menos. Yeah. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí me di cuenta que no era necesario que estuviera físicamente allá porque habían dibujantes, no sé, el mismo Carlos Pacheco. Antes de internet, él mandaba físicamente su página Yeah. y le enviaban comentarios, no sé, por fax, después por correo. Entonces, me fijé que no había que irse y empecé a publicar ya como el 2003, 2004 más o menos en editoriales independientes de Estados Unidos primero. Y lo de Star Wars fue el 2008, que fue cuando ahí yo me decidí, antes de Star Wars yo me decidí, porque yo estuve haciendo clases en Duoc, acá en Concepción y en el IPP. En ese tiempo vivía en Chillán, entonces viajaba una o dos veces a la semana a Concepción
a hacer clases, pero claro, después me di cuenta que mi trabajo como dibujante de cómics, que era independiente en ese tiempo, lo estaba descuidando un poco. Entonces me decidí a ser dibujante y dije, ya voy a dejar las clases y A no, tiempo completo. a Claro. tiempo completo, claro. Pero no tenía una pega. Entonces empecé a tirar currículum, mandé a Marvel, DC, Dark Horse, y Dark Horse me respondió y ahí me pidió un par de cómics para la línea de Star Wars y ahí entré como, digamos, al mainstream. Eso fue como el 2008. Ahí entré al mainstream y ahí no paré más. Pues y ahí hasta ahora, gracias a Dios, no me ha faltado la pega y he seguido como dibujante a tiempo completo, digamos. Ya. Cuando tú eras más chico, te podrías definir como más consumidor de cómics, entonces no más que... O el tema de consumir cómics fue como este proceso de estudio del medio. Mira, que a mí siempre me han gustado los cómics, pero claro, cuando me decidí a ser dibujante, porque yo antes siempre igual leía, me acuerdo cuando chico iba a las ferias, no sé, y encontraba cómics, revistas usadas y cosas así, Trauco, Bandido, que eran o sea, publicaciones chilenas, y también encontraba cosas de afuera. Entonces, cuando era chico, como había poco, como que consumía todo lo que encontraba. Y después, Ya, claro, empecé a, como a filtrar un poco y empecé a leer cosas que me gustaban más a mí que nada. O sea, a mí siempre los cómics me han gustado, pero el arte es el que me gusta más. El arte de los cómics. Entonces, claro. empecé a consumir cómics de dibujantes que me gustaban y que yo quería ser como ellos. Entonces, ahí empecé a estudiar cómo hacían las manos, por decirte, o cómo hacían los edificios, o la acción, una persona corriendo, cómo la dibujaban y todo eso. Entonces ahí empecé como a absorber mis influencias. Claro. Entonces, claro, empecé a estudiar, claro, cuando chico leía más, o sea, leía por leer, pero después cuando empecé como a los 13 14 años empecé a consumir cómics, pero más que nada como para estudiarlos también. Claro. Entonces, eh, por eso yo digo, estudié cómic de forma independiente, porque así como siempre hago el paralelo, así como un director de cine ve muchas películas porque Sí, quiere aprender, a mí yo también leía mucho cómic y todavía leo cómic porque me gusta aprender, pues me gusta, no como para copiarle las soluciones que hacen los otros dibujantes, pero de repente hay cosas que, no sé, el humo, por decirte, me acuerdo que una vez descubrí un cómic de Jimmy Lee y descubrí cómo hacía el humo. A mí el trabajo de Jim Lee nunca me ha llamado mucho la atención. Encuentro que es muy bueno y todo, pero al principio no me llamaba mucho la atención. Entonces, pero una vez descubrí cómo él hacía el humo, por ejemplo. ya. Y dije, qué bonito cómo le queda el humo. A ver, voy a tratar de hacerlo más o menos parecido. Y ahí eh, es una mezcla. El que dice que no tiene influencia es mentira, porque uno siempre tiene mezclas de hartas cosas, ya sea en el arte, en la música. Y dentro de esas influencias, ¿cuáles dirías tú que son las que destacan más, que te gustan a la hora tanto como lector como también como referente para tu trabajo? Uy, a ver, cuando yo estaba como empezando a entrar a la U, saliendo del colegio, había un dibujante que me gustaba mucho, que era Mike Miñola, que es el de Hellboy. Me gustaba mucho su trabajo, yo quería dibujar como él. Siempre me llamó mucho la atención, o sea, yo siempre dije, no es del gusto de toda la gente, ¿eh? Pero por ejemplo, yo siempre dije, una viñeta de Miñola, en la época que me gustaba mucho, que era como en la época cuando empezó Hellboy más o menos, como el 92, 95. Una viñeta de Miñola, tú la podías marcar y es una obra de arte, o sea, lo encontraba genial. Pero claro, después me di cuenta que no podía ser el dibujante que dibujaba como Miñola, sino que tenía que tener como algo propio. Claro. Entonces traté de alejarme. También tocó que empecé a descubrir otros dibujantes como Travis Charles, John Romita Jr., que eran como de estilos muy variados, pero de a poco empecé a absorber y a que me gustara. O sea, yo también, como decía antes, me gusta mucho el arte, entonces eh, siempre me gusta ver cosas, me gusta ver arte, me gusta ver eh, dibujantes, no tanto como para estudiarlo, sino que porque me gusta verlo. Claro, como para disfrutar su trabajo. Claro, disfruto mucho el trabajo de los dibujantes, entonces, eh, claro, empecé a acercarme a John Romita Jr., como te mencionaba, a Frank Cho, que tiene un arte fantástico, no sé, Fraceta, eh,
Arthur Adams, Frank Wiley ahora último. Entonces, claro, hay muchos dibujantes que me gustan mucho su trabajo, que no se nota quizás la influencia porque eh, son hartos, entonces es como una mezcla. Pero sí, me gusta mucho me gusta el arte, como dijo el niño. Pero sí, me gusta mucho el arte de los cómics. Posteriormente a esta, ingresar como decirlo de alguna forma, a las grandes ligas por Star Wars, que es un título, una franquicia bastante popular, fuiste pasando por otras historias también que son bastante conocidas, de Volver al Futuro, Terminator, y actualmente estás en Marvel. Claro. Cuéntanos cómo se dio la dinámica de entrar a Marvel y vamos a estar viendo mientras conversamos justamente de esto algunas imágenes que nos enviaste de los trabajos que has hecho para ellos. Mira, lo de Marvel, a mí, o sea, cuando me decidí a ser dibujante, yo dibujar el Hombre Araña para mí era como no sé si techo, pero era como mi proyecto de éxito. O sea, yo quería, ese era como mi fin, dibujar el Hombre Araña. Entonces, eh, claro, mientras yo estaba trabajando en otros cómics, yo nunca quise dibujar solo en Marvel, sino que también quería dibujar cómics. O sea, me gusta el dibujo. Entonces, claro, hice trabajo en otras editoriales, trabajé en Volver al Futuro, en IW, con IW estuve muchos años trabajando, tuvimos como 10 años más o menos trabajando de corrido, o sea, haciendo estos proyectos, Volver al Futuro, Mars Attacks, Kiss, V-Wars, Terminator, muchas cosas hice con ellos. Entonces, claro, pero a medida que iba haciendo cómics, iba mandándoles páginas de muestra a Marvel también. Y también me ayudó mucho trabajar con una agencia que se llama Artist Go, que es una agencia de talento eh, chileno-brasileña, donde está Claudio Álvarez y Geraldo Borges, que son dos amigos que son muy buena onda y te ayudan a mostrarles tu trabajo a editoriales, que tienen muchos contactos. Entonces, claro, ellos también hablaron con Marvel, le mostraban mis trabajos, yo también le mostraba por otro lado mis trabajos a los editores de Marvel, hasta que un día estábamos en pandemia, me acuerdo, y me llegó un correo de un editor ofreciéndome el título de Los Nuevos Cuatro Fantásticos. Decían que mi estilo porque Los Nuevos Cuatro Fantásticos era una continuación de un cómic que había hecho Arthur Adams hace muchos años. Entonces me dijeron que claro, que mi estilo se parecía un poco, que se adecuaba a lo que era la onda del cómic y si quería dibujarlo. Así que yo dije que sí. Justo había terminado hace poco un cómic con Ajoy, que es una editorial con la que ahora estoy haciendo un cómic para ellos. Así que estaba libre, digamos, así que le dije por supuesto que sí, y de ahí empezaron a salir otros proyectos como cómics como ese justo se está mostrando, que son cómics para la aplicación de Marvel, en la que he hecho muchos cómics y he dibujado algunos de mis personajes favoritos. Y claro, también cómics en papel he seguido haciendo con ellos, así que eh, no, yo feliz porque, como te digo, a mí de chico me gustaron los superhéroes y los cómics y todo eso. Entonces, dibujar a los personajes con los que creciste, no solo de Marvel, sino que también, no sé, Volver al Futuro, Terminator, Star Wars, para mí ha sido como un sueño, igual. O sea, como fan y como profesional, me he sentido como súper contento de poder realizarlo. El proceso propiamente tal, ¿tú tienes libertad creativa o ellos te dan como cierto como marco en el cual tú tienes que mantenerte fiel? ¿Cómo se da esa dinámica? Mira, ellos te mandan un guión, ¿cierto? Donde está la historia y tú tienes cierta libertad creativa, o sea, mientras no tengas alguna indicación en el guión que diga, no sé, si por ejemplo me dice que están en la selva, yo por supuesto tengo que dibujarlos en la selva y no tengo que dibujar edificios entre medio porque están en la selva. Entonces, claro, tienes libertad creativa siempre y cuando el guión te lo permita, que tampoco es pocas veces, o sea, tú tienes mucha libertad si tú lo piensas así, o sea, no te dicen dibújalo en esta pose, sino que, por ejemplo, Wolverine está cortando, ¿cómo se llama? Está cortando unos hombres lobo, por ejemplo, está atacando unos hombres lobo y a mí se me ocurrió hacer que, así como que formara la X con la jara, no sé, por Claro. decirte.
Ahora, si el guión lo dice, tú también tienes que adaptarte y hacerlo como te diga el guión. Entonces, no es como que te obliguen a dibujar como tú quieres, pero también tiene algunas guías o indicaciones que tú debieras respetar. A veces no las respetas nomás y la página queda bien. No sé, a veces, por ejemplo, el guión me dice que tiene 4 viñetas y yo creo que con 5 viñetas se va a entender mejor la historia, entonces le agrego una. O sea, para mí todo es en pos de la historia. O sea, la idea es que eh, guionista y dibujante y colorista como que remen para el mismo lado. Entonces, Claro. si tu modificación que le vas a hacer hace que la historia se entienda mejor, yo encuentro que, y por lo menos a mí me han aceptado, digamos, esas propuestas. No me dicen, oye, esto es lo así, porque no, o sea, generalmente me dicen, oye, ¿sabes que le agregaste una viñeta, por ejemplo, pero yo creo que se entiende mejor así, así que súper bien y todo eso? Así que, claro, el oficio te va dando eso de que te puedes tomar ciertas libertades siempre y cuando sean pos de la historia. O sea, son receptivos a tu sugerencia, no son cerrados en ese aspecto, como que confían en tu criterio igual. Sí, por lo general sí. O sea, hasta ahora que yo recuerde no me han corregido muchas cosas ¿cómo se llama? Que sea como te digo yo, en pos de la historia. Así que no. A veces cuando estoy, por ejemplo, con mucha pega y estoy como haciendo las cosas muy apurado, a veces se me va una cosa y me dice, oye, recuerda que hay que poner acá, no sé, tal cosa. Y ahí, oh, chuta. Entonces, como generalmente trabajo en digital, es más fácil arreglarlo. Entonces, Sí, no me cierro tampoco a las correcciones que me hagan. Sí. Como te digo, yo también aprendo en eso. O sea, me acuerdo cuando empecé con los nuevos Cuatro Fantásticos, Marvel igual es como un poco más quisquillosa con algunas cosas. Con personajes que salen de la viñeta y cosas así, como que no. eh, a veces sí, como que entorpece la lectura, entonces me dicen, mira, sabes que esto chica, o mételo dentro de la viñeta mejor, porque. Entonces ahí yo voy aprendiendo también, no es. Si tú estás en una posición en que no aceptas críticas, te va a ir mal, porque claro, nadie sabe todo y uno tiene que ir aprendiendo también. sí. Eh, bueno, el proceso tú llegas hasta el entintado, el color lo aplican otros artistas, ¿cierto? Generalmente sí. Me ha tocado colorear algunos cómics míos, muy poco. Y portadas también por lo general las pinto yo, pero a veces, no sé, por ejemplo, para Joy, cuando hago portadas yo hago todo. O sea, hago el, Ya. lápiz, tinta, color y. Bueno, hasta ahí no. Lápiz, tinta y color. Pero por ejemplo, para Marvel he hecho un par de portadas y no lo colorea a otra persona que Ya. por lo demás es mucho más capacitada que yo. Pero, pero sí, depende del proyecto. O sea, hay editoriales que te aceptan el color completo, hay otras editoriales que te piden solo lápiz y tinta. Pero como te digo, no hay gente, por ejemplo, eso de Spider-Man, Spider-Hulk, el colorista es un capo que me encantaría seguir trabajando con él porque el tipo hace que mi trabajo se vea bien. Entonces, hay mucha gente más capacitada que yo, encuentro yo, sobre todo en el tema del color. Claro, manejan mucho el tema de la iluminación, todos elementos Sí, que no están presentes en la etapa del entintado, como, pero eso está conversado más o menos como tú sabes a priori más o menos qué colorido, bueno, los personajes tienen sus colores característicos, pero los fondos, claro. todo eso, ¿están como más o menos definidos en la etapa previa a que pase al color? ¿O tú quedas sorprendido al momento de ver el trabajo de ellos? Generalmente me sorprendo. O sea, generalmente, de hecho, por ejemplo, este cómic de Spider-Hulk, me pidieron que lo hiciera, no me dijeron nada del colorista. Me Ya, dijeron, o sea, por lo general, yo tengo una regla de que trato de que mi trabajo en blanco y negro se vea bien, no necesite color claro, para entenderse. Entonces, claro, porque así cualquier colorista lo puede tomar y puede trabajar eh, con él. O sea, de hecho, este mismo colorista me dijo que pintar mi trabajo había sido súper bueno porque yo como que dejo como todo definido y hago su trabajo un poco más fácil. Entonces, claro. claro, trato de que las páginas en blanco y negro se vean bien y en este caso, por lo general en Marvel yo no sé qué colorista lo va a hacer, sino que me dice ya, un par de veces me han preguntado con qué colorista quieres trabajar, pero por lo general me dicen ya, haz este trabajo, nos mandan las páginas y después me muestran el color, me dicen, mira, eh,
En este caso, Jen Nitro es el colorista, entonces me dicen, mira, Jen mandó estas páginas, alguna corrección, y ahí uno las ve y tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay que corregirle tal cosa. No me acuerdo en qué parte hizo una corrección, parece que de las piedras, que eran rocas y no era vidrio, que se veía como vidrio, Ah, y ya. cosas así. Entonces, pero son cosas mínimas. Entonces, pero yo quedé fascinado con el color de Jen, está súper bueno. Sí. ¿Ha hecho, aparte de lo que ha hecho para fuera de Chile, algún trabajo con editoriales chilenas o con guionistas chilenos? Sí, es lo menos que he hecho, pero sí he trabajado, hice un cómic hace unos años en Concepción, de hecho, en San Pedro, de la leyenda de Yacolén. He trabajado con Action Comics también, que es el editor es Claudio Álvarez, que te mencionaba antes, que es de Artist Go. Hizo unas cosas con cómics que tiene él, que se llama El Gran Guarén. Eh, sí, igual hago cosas, de repente portadas y cosas así, eh, pero, pero principalmente hago cosas para afuera. Es como Ya. es re difícil encontrar. Ahora, bueno, con Marvel es más fácil encontrar mi trabajo acá, pero, pero sí, es principalmente para afuera Claro. lo que hago. Bueno, y los valores igual yo creo que deben ser distintos los presupuestos que se manejan también, pues dentro de lo que es el mercado nacional y el internacional. Claro, o sea, sí, pues cambia un poco. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya es una industria, entonces Claro, es como un trabajo como cualquier otro, o sea, te pagan por proyectos y te pagan tal cantidad de dinero. Y aquí en Chile, lamentablemente, no podemos hablar de industria porque no, son proyectos más esporádicos. La gente en Chile, si bien compra cómic, yo siempre he dicho que el público objetivo de cómic acá en Chile no alcanza como para solventar una industria, lamentablemente. claro. Se hace chico el Entonces, mercado. claro, es un mercado súper bonito. Encuentro que han salido unos cómics fantásticos de dibujantes y escritores chilenos. Pero claro, lamentablemente no sirve como para solventar un mercado. Entonces, obviamente afuera van a pagar un poco más siempre. Claro. No, genial tu trabajo, Alan, felicitaciones. Gracias. Eh, yo no había tenido acceso todavía al material, lo más reciente que nos compartiste ahora. Eh, Gracias. bueno, sabía, me había visto tu trabajo con Star Wars, con Volver al Futuro, con Terminator igual. Eh, bueno, y esta etapa, por lo que estoy viendo, está bastante, de alguna forma, enriquecedora para llevar a cabo tus proyectos. O sea, hay mucho material con Marvel que tú podrías estar ahí. De momento está focalizado en el nuevo Cuatro Fantásticos, pero de alguna forma igual me imagino yo que hay algún superhéroe que tú dirías, hombre, con este me gustaría trabajar, como que sientas que está pendiente. Eh, no sé, en realidad, mira, a mí me encanta dibujar a Hulk y me encanta dibujar a Spider-Man también. Entonces, Ya, yeah, lo último que hice con Marvel fue lo de Spider-Hulk, que salió hace un par de semanas. Eh, y claro, me encantó dibujarlo porque yo quería dibujarlo a los dos y más encima hacer los dos en un personaje. sí, Fue súper entretenido. Pero claro, yo me acuerdo antes de empezar en Marvel, yo siempre quería dibujar a Punisher. Me gustaba mucho la ya, onda de yeah, Punisher. Y yo creo que sí me gustaría dibujarlo. Pero el cómic que me gustaría, yo creo, hacer el Doctor Strange. Me gusta mucho ese personaje. ya, yeah, De hecho, en los nuevos Cuatro Fantásticos apareció y yo justo le iba a decir al editor que, porque Peter David fue el que escribió el cómic, que es un yeah. escritor muy famoso. Entonces yo le iba a decir que le dijera a Peter que metiera al Doctor Strange entre medio y justo me llegó el guión y salía, entonces estaba Ah, bueno, súper feliz de... Ah, claro, salieron un par de páginas nomás, pero... Y era la claro. versión original, digamos, que fue la primera que apareció. Pero sí, me gusta mucho el Doctor Strange, la onda que tiene el personaje, entonces Sí. me gustaría dibujarlo en cómic ya más, digamos, más Y más real, extenso, claro. claro. Sí. Quedó bien. ¿Y de DC hay algún personaje que te gustaría dibujar? Que sería como un sueño cumplido. Mira, de DC me gustaría, yo creo que me encantaría hacer una historia de Buster Gold con el bicho azul, con Blue Beetle, que son Ya, los que salían en la Liga de la Justicia de Kate Giffen y
y Maguire, pero no sé, igual hay hartos personajes que me gustaría hacer, Linterna Verde, no sé. No sé Ya. si tanto Batman o Superman, que son como, encuentro que están como muy trillados ya. Claro, Si están, me ofrecen un cómic de Batman lo voy a hacer igual. claro, Pero yo creo que los otros personajes, Blue Beetle con Buster claro, Rock, son dos amigos como que son muy explorar pasteles. personajes quizás que no son tan mainstream, pero que están, igual tienen potencial, como se dice. Claro, claro, y que al ser no tan mainstream, uno a veces tiene como más libertades de hacer cosas porque no vas a herir susceptibilidades, pero de repente con Sí, Batman y Superman uno como que no puede hacer mucho en claro. ese sentido. Pero sí, me gustaría dibujar algo, no sé, por ejemplo, Aquaman yo creo que no, porque, o sí, igual de repente explorar el tema de bajo el agua y todo eso puede ser entretenido. Ya. Pero como que no le hago asco a nada a la hora de dibujar porque así voy aprendiendo también. O sea, ahora por ejemplo estoy haciendo un cómic para Hoy donde salen perros y yo no había dibujado muchos perros. Ah, ya. Entonces me costaba mucho dibujar perros. Y ahora dije, ya, igual, así voy a aprender a dibujar perros y he dibujado algunas cosas así que me han hecho aprender. Entonces, eh, me pasó también una vez con un cómic de Genghis Khan que tuve que dibujar muchos caballos y dibujar caballos siempre me costaba porque es difícil dibujar caballos. Claro. Entonces, claro, aprendí a dibujar caballos y al final los hacía como casi de memoria. Así que uno siempre va aprendiendo con los proyectos que va Justamente armando. te iba a preguntar, que de alguna forma lo dejaste entrever con lo que mencionaste de los perros y los caballos. Eh, ¿Hay algún tipo de dibujo que tú sientas que es tu debilidad? ¿Tú sientes que no entonces? Porque de alguna manera te vas adaptando, pero sientes que hay algo que te cueste más. Sí, me cuesta mucho, por ejemplo, ahora no tanto, porque he dibujado más. Por ejemplo, la arquitectura me cuesta un poco. Ah, Eh, pero era porque no había dibujado tanta arquitectura, entonces como que siempre le hacía el quite. ya, Eh, pero sí, he aprendido harto a dibujar arquitectura y ahora ya me cuesta menos y la hago un poco más rápido. claro. Pero ya no, como no es que se va a dibujar todo, pero como que me siento capacitado como para aprender cosas, que eso es lo rico, uno no sabe dibujar todo, entonces, eh, antes por ejemplo me costaba mucho dibujar mujeres, antes cuando empecé a dibujar cómics, me costaba mucho Ya. dibujar mujeres. Pero claro, uno va aprendiendo, va viendo que las facciones de las mujeres son un poco más suaves que las de los hombres, entonces Bueno, y va, imagino que usas también imágenes de referencia para todo esto. Por ejemplo, el caso de la arquitectura, donde muchas veces las historias se desarrollan en ciudades reales en Marvel, más que en DC, que es sí, más como ciudades ficticias, pero en Marvel, Nueva York, lugares que están. sí. Tienes como imágenes como para jugar ahí de referencia. Claro, no, y ahora con Google es mucho más fácil. Entonces tú pones, Sí, no sé, edificios de Nueva York y te salen edificios. Tengo algunas imágenes guardadas de edificios, cosas así. A medida que voy trabajando en proyectos, voy guardando imágenes también que me van a servir. Por ya, ejemplo, ahora con el tema, como te decía, de los perros, tengo imágenes de perros guardadas, perros corriendo, perros echados, no sé, por decirte. Entonces ahí voy tomando imágenes y sí, pues de repente hay cosas poses que a uno le cuestan. Tengo algunos maniquí que son especiales para dibujar, o le pido ayuda a mi familia, a mi señora, de repente a mi hijo, o a mi hija cuando necesito dibujar, no sé, a alguien corriendo, a alguien saltando, o cosas así, les tomo claro. fotos. O Como yo tener mismo una también hago el referencia, modelo de eso. claro, de la acción ahí. Sí, sí, nos ayuda mucho. O sea, hay gente que piensa que es como hacer trampa, pero en realidad no. O sea, Miguel Ángel y Leonardo tenían sus modelos y los Exacto. dibujaban, entonces no hay ningún problema con eso. Había un estudio previo a toda Sí, la anatomía humana, los movimientos y todo eso. exacto. Eh, en lo inmediato, entonces, tú estás trabajando en Spider-Hulk. Eso sería lo último que estás haciendo. Eso, claro, eso fue lo último que hice con Marvel, que ya salió. Ahora estoy trabajando en un proyecto con Ajoy, que es una editorial de Estados Unidos igual, y que no puedo decir, aparte que salen perros, no puedo decir nada más porque Claro. no se ha anunciado. Ya. Eh, y con eso estoy por ahora, así que no puedo decir nada más. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Alan, por esta entrevista. Espero que nos veamos pronto presencialmente en algún evento. Ahí por ahí nos Sí, vimos el año pasado en un evento. Y felicitaciones por todo y éxito gracias. en todo lo que se viene.
Gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, esta ha sido nuestra edición de Mundos Paralelos. En esta oportunidad, como pudimos ver, con el destacado ilustrador, artista visual chileno Alan Robinson. Lo esperamos para una próxima oportunidad en Mundos Paralelos. Ustedes saben que en esta etapa estamos, no tenemos un día fijo o fechas fijas para hacer nuestro programa, pero estamos apareciendo por sorpresa en alguna edición para cuando queremos destacar el trabajo de algún creativo o algún evento, alguna actividad que se venga. Así que nos estamos viendo pronto y hasta la próxima edición de Mundos Paralelos. Esperamos que estén bien y éxito en todo lo que ustedes hagan. Hasta pronto.